devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos van a estar acompañando hoy sábado 21 de diciembre en este estudio diario llevando por título El Regreso Glorioso. Está en Apocalipsis 19 del 11 al 21. Así dice la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba al caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, y a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El regreso glorioso. El día de hoy nos encontramos con este pasaje sorprendente porque vemos que, tal como estábamos mencionando el día de ayer, son las bodas del Cordero, definitivamente, pero se menciona ese suceso, pero el foco principal, el objetivo principal, no es en sí resaltar la cuestión de las bodas del Cordero, sino el motivo por las bodas del Cordero, y ese es el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar viendo dos puntos, siendo el primero el regreso glorioso, uno, del Rey soberano. Vemos en el verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De manera que vemos acá un contraste. Estamos en fechas navideñas. El Señor en su misericordia permitió que todo el estudio de Apocalipsis quedara en diciembre, noviembre y diciembre. Pero, ¿qué es lo que estamos celebrando en diciembre? Generalmente surge, sí, de una festividad no cristiana, pero que se toma estas fechas, aunque no sabemos específicamente cuándo nació nuestro Señor Jesús, pero se toma estas fechas para compartir de ese gozo, esa felicidad de la salvación que trajo Jesús con su nacimiento. Y es que vemos eso. Jesús vino, Jesús nació y se humilló. Dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. Lo dice en Filipenses. Pero aquí es un regreso, es una llegada diferente. ¿Por qué? Porque dice que el cielo estaba abierto y aquí estaba un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Todo el estudio de Apocalipsis, que se hacía mención al Cordero, que se hacía mención al Hijo de Dios, Él estaba sentado en el trono, Él estaba a la diestra de Dios, Él estaba inamovible. Y aquí se está cumpliendo. Cuando los discípulos vieron la ascensión de Jesús, dos ángeles se les presentaron y les dijeron: varones galileos, así como ustedes ven a Jesús subir, ustedes van a verlo regresar. De esa misma manera es lo que nos está diciendo, es el cumplimiento. Cristo va a regresar. Y nos empieza a dar descripción de quién es el que estaba montando el caballo. Dice que su nombre es Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y citando al doctor Carballosa al respecto de este versículo, él habla lo siguiente: como guerrero victorioso, el Mesías cabalga el caballo blanco. Sus enemigos piensan que fue derrotado en la cruz. Él demuestra, sin embargo, con su resurrección y exaltación y regreso en gloria, que es el Mesías Rey victorioso. De manera que nos está diciendo, Él es fiel, Él es verdadero, Él dijo que iba a regresar y Él está regresando, y vemos que su regreso es verdadero. Y es más, nos lo describe que su
juicio es justo y también es fiel. Su gobierno no tiene fallas y su reinado tampoco lo tendrá. Nos dice el verso 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No es que sus ojos sean llamas literalmente, sino que nos dice son como llama de fuego. Y esto nos quiere decir que él conoce absolutamente todo. Esta similitud, esta comparación sugiere que absolutamente nada puede esconderse de la mirada del Mesías, de manera que su carácter es justo, su carácter es perfecto y ante él absolutamente nadie se puede esconder. Y nos dice, y en su cabeza había muchas diademas. Y las diademas, o las muchas diademas, demuestran o sugieren una soberanía ilimitada, un reino que no tiene fin. De manera que también nos dice, y tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Nos dice que su reino es perfecto, pero que también tiene un nombre específico que ni siquiera se les ha dado a conocer a los que son enemigos de Dios y nada más se les va a dar dado a conocer a aquellos que pertenecen al reino de Dios. Y nos dice el verso 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Nos dice acá que era el único, haciendo un contraste con el versículo 14, nos dice que los ejércitos celestiales le acompañaban, no solamente venía él solo, y que las vestiduras de ellos eran de lino finísimo, blanco y limpio, y dice que le seguían caballos blancos. Es un contraste. Los ejércitos celestiales estaban de lino finísimo, blanco, y nos hace una aclaración, limpio, o sea, no tenían mancha alguna. Pero la vestidura del Cordero, la vestidura de aquel que venía sentado en el caballo blanco, nos dice que estaba teñida en sangre. Y aquí no se trata de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, ni siquiera se refiere a la sangre de los mártires, más bien se refiere a la sangre de los enemigos del Mesías, quienes serán decisivamente derrotados en este momento, en esta batalla, en este enfrentamiento. Y nos dice acá que su nombre es el Verbo de Dios y eso nos recuerda a Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Parafraseando el pasaje. Y al respecto, cito al doctor Carballosa, dice lo siguiente, de modo que además de ser fiel y verdadero, el Mesías también es el Verbo de Dios, es decir, Él es quien ejecuta y lleva hasta su consumación perfecta todos los propósitos de Dios. De manera que Él es quien actúa, quien ejecuta, quien acciona absolutamente todo y quien proclama fidelidad y vive en fidelidad, pero que también proclama juicio y va a desatar juicio sobre la tierra. Y nos dice, el verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del fruto y de la ira del Dios Todopoderoso. Recordamos en capítulos pasados que se nos mencionaba un lagar donde se ponían todas las uvas que ya estaban pasadas, que ya estaban más que maduras, ya estaban empezando a agriarse, se ponían en el lagar y eran exprimidas y que alcanzaba una distancia de 320 kilómetros. Bueno, es justo este momento. La ira de Dios se va a consumar para aquellos que no quieran arrepentirse de sus pecados. Y nos dice, y en su vestidura en el muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Demostrando que el Mesías es el único que tiene autoridad para reinar por sobre todas las cosas. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez, Él fue humillado por los hombres, fue coronado de espinas, fue escupido, clavado en un madero y herido en un costado por la lanza de un soldado romano. Pero cuando venga la segunda vez, Él lo hará como el Rey de Reyes, el guerrero divino, el Todopoderoso. Él será el Rey de las naciones. Qué hermosa frase de verdad. Algo que nos debe de llenar de esperanza, algo que nos debe de dar también temor, que nos debe de llevar al respeto, a vivir en santidad, a buscar genuinamente a Dios y esperar cada día más con esperanza, determinación, santidad y convicción el regreso glorioso de nuestro Rey soberano, Cristo Jesús. Y eso lleva al segundo punto, el regreso glorioso hacia un juicio perfecto.
Sí, nos dice el verso 17, vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor. Recordemos, han sido invitados a una boda los creyentes. ¿Y cuál va a ser el plato principal? Los enemigos de Dios. ¿Cómo? Sí, esto es algo bastante complicado, pero así es, porque nos dice acá. Congregaos para la cena del Señor. Y obviamente esto le está hablando a las aves de rapiña. Y dice el verso 18, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esta escena puede empezar a tornarse un poco diferente a lo que nosotros habíamos establecido en nuestra imaginación con lo que es la cena en las bodas del Cordero. Porque la cena de las bodas del Cordero es la victoria del Mesías sobre sus enemigos. Y obviamente esto es una eliminación total de los enemigos de Dios. Aquellas personas que se han rebelado, aquellas personas que no han entregado su corazón al Señor, aquellas personas que piensan que pueden ser autosuficientes, aquellas personas que piensan que pueden vivir sin conocer a Dios o que dicen puede existir alguien en el universo, pero nada más se quedan con esa idea, realmente va a venir una consecuencia para ellos. ¿Por qué? Por estar en contra, porque recordemos lo que nos dice en Romanos, que vieron la naturaleza y no glorificaron a Dios, sino que buscaron glorificar lo que veían. Obviamente parafraseando todo el pasaje. Y nos dice el verso 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Este sistema corrupto en el que nosotros estamos viviendo, el mundo que cada vez está más vueltas y loco, va a buscar en todo momento desvirtuar lo que dice la Biblia. Plantearlo como algo anticuado, plantearlo como algo que no tiene sentido, algo arcaico, algo que busca enjaular a las personas, que no pueden pensar, entre muchas otras cosas. Pero eso llegará a un momento donde se acabará. Eso llegará a un momento donde va a terminar con la victoria de nuestro Señor. Lo que dice la Biblia es verdadero, no debemos de dudar de ello, por más difícil que sea nuestra situación. Y es más, aquí el libro de Apocalipsis lo que nos está diciendo es una esperanza futura para los creyentes, pero también es un juicio perpetuo para aquellos que no se quieren arrepentir. Es una sentencia cabal, es una sentencia que ya está dictaminada para aquellos que no se quieran arrepentir. Porque nos dice acá, verso 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y es que ese es el asunto. La humanidad está engañada creyendo que todos los caminos llevan a Dios, tan como dice la frase, todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Dios. No, el único camino hacia Dios es Jesús, y todo aquel camino fuera de Jesús es una perdición y desvirtuación de la verdad. Entonces, el engaño que está en el mundo, nosotros debemos evitarlo. Por eso nos dice, salgan de Babilonia, aléjense de ella, no sean partícipes, pero también predicar esa verdad. Pero muchas personas van a ser engañadas. ¿Por qué? Porque eso es una obra de Satanás, es algo que Dios permite. Y algo que muestra lo que es la obstinación del hombre. Y nos dice acá que la bestia y también el falso profeta fueron lanzados vivos adentro del lago de fuego con azufre. Y dice el versículo 21, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Parece que empezamos bien el capítulo, pero terminó bastante lúgubre. Realmente no es así. Termina con esperanza, termina con juicio, termina con justicia por parte de Dios. Y eso nos debe de llevar a un entendimiento cómo estamos viviendo. ¿Estamos esperando genuinamente el regreso glorioso de nuestro Rey soberano? ¿Seremos espectadores del lado de los que vienen montados en caballos atrás del Rey, atrás de Jesús? ¿O seremos aquellos que van a ser expectantes del juicio de Dios por el otro lado? O sea, aquellos que van a recibir el juicio, el enjuiciamiento.
Nuestra vida realmente debe de buscar glorificar a Dios y entender esa constante necesidad, nuestra diaria necesidad de Él y acercarnos a aquel que es fiel, es verdadero, aquel que escudriña el corazón, que tiene una autoridad soberana, ilimitada, que es el Verbo de Dios y aquel que va a reinar y que reina con completa autoridad. Y aprovechando que estamos hablando de un contexto de bodas, quiero mandar una felicitación para mis papás que hoy, sábado 21 de diciembre, están cumpliendo 28 años de casados, su aniversario de bodas. Que sea el Señor bendiciéndolos, fortaleciéndolos cada día más, bendiciendo su unión matrimonial, fortaleciéndola, que siga sustentada en la verdad del Evangelio, que puedan inspirar, compartir a otros de ese camino a recorrer. Y bueno, muchas felicidades. Aprovecho también este medio para felicitarlos a ellos y bueno, gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.